Yo te invito, iglesia, a que vayamos al libro de Números, capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 15 al 23. Número 9, capítulo 9, versículo del 15 al 23. ¿Lo tenemos? Pues dice así la palabra. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ¿qué hacían ellos? Ellos partían. O si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Amén. Vamos a situarnos primeramente. En estos momentos los israelitas habían estado acampados en el monte Sinaí aproximadamente un año. Allí Dios le entregó, como sabemos, a Moisés los 10 mandamientos. En todo ese tiempo, recibieron todas las leyes y reglas que estaban registradas en el libro de Levítico. Habían sido transformados en una nueva nación y habían sido equipados para su tarea. Cada uno ya sabía cuál era su función y su labor. Ya no eran esos esclavos que habían salido de Egipto, ahora era el pueblo de Dios bien organizado, el pueblo de Dios bien preparado y el pueblo de Dios listo para marchar hacia la tierra prometida, listo para atravesar el desierto. Ahora bien, Dios ya le había dado las instrucciones al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios no le dio las ordenanzas, las instrucciones para decirle, bueno, ustedes ya sabéis todo, ya estáis bien organizados, ahora a ver cómo la apañáis en el desierto. Sino que Dios promete su presencia, y esto es precioso, iglesia. Dios promete su presencia con ellos. Y Dios promete guiarlo a través del desierto. Y los guía a través del desierto, como hemos leído. En una nube, versículo 15, en una nube, dice que cubrió la nube el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así que era continuamente, la nube cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Dios guiando a su pueblo a través de una nube que representaba la presencia de Dios. Esa nube que estaba guiando al pueblo de Dios a través del desierto hacia la tierra prometida. La nube tenía como propósito de servir de señal y símbolo visible de la presencia de Dios en medio de Israel. Y querida iglesia, hoy la presencia de Dios se sigue manifestando. Amén. Amén. Ya no la vemos como una columna de nube y como una columna de fuego,
Pero la palabra de Dios nos dice que la presencia de Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. Y de igual manera que la columna de nube de fuego fue dirigida y determinaba todos los movimientos del campamento, cuándo tenía que pararse, cuándo tenía que marchar, a dónde tenía que acampar. De igual modo, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 nos dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Su iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. Todos nuestros actos, es decir, pensamientos, deseos y acciones, deben seguir la dirección que nos enseña la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo primero que debemos tener es debe haber en nuestra vida como iglesia, como pueblo de Dios, es la necesidad de ser guiado por el Espíritu Santo. Porque al igual que el pueblo de Dios fue guiado a través del desierto, hoy el Espíritu Santo también nos guía a su pueblo. Y yo no sé tú, pero yo necesito que el Espíritu Santo guíe mi vida. Necesitamos que el Espíritu Santo guíe a su iglesia. Porque solamente es a través del Espíritu Santo que podemos encontrar esa palabra o esa respuesta en situaciones difíciles y complicadas en nuestras vidas. Es solamente a través del Espíritu Santo cuando podemos hallar ese reposo, esa paz en situaciones dolorosas y complicadas. Necesitamos al Espíritu Santo. Porque muchas veces nos podemos dejar llevar por nuestras emociones, nos podemos dejar llevar por lo que sentimos. Y nuestras emociones muchas veces nos guían o hacemos cosas a través de nuestro enojo, de nuestra tristeza, a través de nuestra ira, de nuestro rencor. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad. Para que sea Él guiando nuestras vidas en esos momentos importantes y cruciales que muchas veces como personas perdemos el ritmo. Necesitamos al Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Yo necesito ser guiada por el Espíritu Santo. Yo necesito que el Espíritu Santo traiga convicción a mi vida. Necesito que guíe y me dé dirección en mi caminar. Necesito al Espíritu Santo porque es contrista en nuestro interior cuando estamos haciendo algo que no le agrada al Señor. Necesitamos al Espíritu Santo porque Él nos da esa dirección para encaminar nuestro día a día, nuestras decisiones cotidianas. Cuando realmente estamos bajo la nube, bajo la presencia de Dios, y dejamos que el Espíritu Santo nos instruya conforme a la palabra, conforme se mueve el reino de los cielos, vamos a ser guiados conforme a su voluntad. Y vamos a recibir esa paz, como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nos va a traer paz en medio de situaciones difíciles y complicadas. Nos va a traer paz en medio de cosas que muchas veces no sabemos cómo hacer, qué actuar, cómo solucionar lo que se nos ha venido encima. Pero si estamos en la guía del Espíritu Santo, Él va a traer paz a nuestra vida. Esa paz, como he dicho, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos, que guarda nuestro corazón y que nos ayuda a pensar más claramente. Poder ver mejor, quizás con una perspectiva correcta de la situación en la cual estamos viviendo y así poder tomar decisiones más sabias. Necesitamos, iglesia, la guía del Espíritu Santo.
El versículo 16, 17 dice, así era, ¿cómo era? Continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Y cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. La nube estaba continuamente. Y esto nos habla también cómo el Espíritu Santo está en nuestras vidas de una forma continua. Él está en nuestras vidas. Somos morada del Espíritu Santo. Él está con nosotros. Y dice que cuando alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y se separaban, ellos se detenían. Y esto también es muy interesante, porque aquí vemos que los israelitas en ese tiempo tendrían que estar totalmente pendientes a la nube. Tenían que estar pendientes, porque dice que si la nube se levantaba, ellos tenían de momento que recoger todo lo que estaba haciendo, coger sus mochilas y comenzar el viaje. Y cuando paraba, igualmente tenían que detenerse. Y quiero resaltar esto. Todo el tiempo estaban pendientes de la nube. Tenían que estar pendientes de la nube. Igualmente nosotros tenemos que estar pendientes de la presencia de Dios. Y esto nos habla de la comunión. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Nuestras vidas tienen que tener una relación íntima con Dios. El pueblo de Israel estaba siempre pendiente de la nube, porque Él era el que determinaba, la nube determinaba, la presencia de Dios determinaba si tenían que parar o si tenían que seguir, incluso el tiempo. Todo estaba controlado y dirigido por la presencia de Dios. Igualmente nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo. Tenemos que tener una vida de adoración continua. El ser cristiano no es solamente adorar a Dios cuando venimos a la iglesia, o quizá en un momento determinado del día, cuando vamos a comer, hacer una oración. Ser cristiano, hijo de Dios, abarca mucho más. Nuestra comunión con Dios debe ser diaria y constante. Por eso es necesario que si quieres ser dirigido por el Espíritu Santo, debe buscarlo continuamente. Amén. Nuestro desafío como iglesia, nuestro desafío como hijo de Dios es tener comunión con el Espíritu Santo los 365 días del año. Amén. No podemos dejarlo a un lado. Él está en mí. Él está en ti. Y si tú quieres ser dirigido por el Espíritu Santo, si tú quieres ser dirigido conforme a la palabra, tienes que buscar diariamente a Dios. Tienes que tener una vida de comunión. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que estar atentos a su palabra, a lo que Él nos habla. Porque Él nos sigue hablando. Amén. Él sigue hablando a su iglesia. Él sigue hablando a su pueblo. Tenemos que tener comunión. Versículo 18 y 19 y 20 dice: al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y este estilo repetitivo que encontramos, al mandato del Señor acampaba y al mandato de Jehová partían, no es meramente un estilo literario, sino es una forma de enfatizar la importancia de la conducción divina y la obediencia a la guianza de Dios. Obediencia. Si queremos ser dirigidos por
por el Espíritu Santo, tenemos que ser obedientes. Esa palabra que muchas veces no nos gusta escuchar, iglesia, pero tenemos que ser obedientes. El texto está enfatizando mucho la obediencia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba dispuesto a moverse cuando Dios se movía y a parar cuando Dios se detenía. Y esto es muy importante porque la nube muchas veces iba a comenzar a moverse cuando ellos no querían moverse o a detenerse en momentos que quizás ellos querían avanzar. Seguramente en todo ese trayecto muchas veces ellos estarían comiendo con sus familiares o descansando y que la nube avanza y ya todo el mundo corriendo. No tendría que ser fácil ni sencillo. O quizás estaban ya cuando empezamos a marchar, a andar, a tomar ese pulso, ¿no? Ese impulso. Muchas veces la nube se detenía. Y podían muchas veces pensar, muchos de ellos, pero Señor, vamos a seguir hacia adelante, vamos hacia esa ciudad prometida, yo todavía tengo energía. Ellos tenían que ser obedientes. Lo que ellos pensaban no tenía tanta importancia. Lo que ellos sentían no tenía tanta importancia. Lo principal era obedecer a la nube. Si la nube avanzaba, ellos avanzaban. Si la nube se detenía, ellos se detenían. Muchas veces, seguramente, el pueblo de Dios no estaba muy de acuerdo cuando la nube avanzaba o se detenía, pero en obediencia, ellos al mandato de Jehová partían y al mandato de Jehová se detenían. Y así pasa con la dirección de Dios, con la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía. Tenemos al Espíritu Santo. Pero, iglesia, reconozcamos que muchas veces nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Muchas veces nos cuesta levantarnos de nuestro sillón. Muchas veces nos cuesta comenzar a andar conforme la palabra nos está indicando, conforme el Espíritu Santo nos está hablando. Y es muchas veces a través de nuestros errores que aprendemos aún en las malas. ¿Por qué? Porque no hemos sido obedientes. Y hemos tenido que aprender a través de errores y fracasos. Si queremos la dirección de Dios, si queremos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que ser obedientes a su palabra. Pero a su palabra completa, desde el primer punto hasta el último, completa. No podemos escoger la palabra de Dios a nuestro antojo. No podemos simplemente vivir lo que nos interesa y lo que no interesa. Hacer como si no existiera en nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Dios, tenemos que buscar en la palabra. No nos dice que leamos la palabra simplemente, dice escudriñar la palabra. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditar la palabra. Iglesia, no te conformes con los domingos. Estudia la palabra, escudriña la palabra. Eso no tiene nada que ver ni de edad, ni de nada por el estilo. Tú y yo, todos los que estamos aquí, desde el mayor hasta el menor, podemos escudriñar la palabra. Es más, la palabra nos exhorta a que estudiemos su palabra. Que le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos hable, que sea esa luz, que nos revele su palabra. Y obedezcámosle a Él. Si queremos que el Espíritu Santo guíe a sus pueblos, tenemos que vivir en obediencia. Tenemos que vivir en obediencia. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos su voluntad, eso nos tiene que llevar a amar lo que Dios ama.
a odiar lo que Dios odia, a obedecer lo que Dios me pida que haga y a renunciar a lo que Dios me pide que renuncie. No hay bendición si no hay obediencia. No hay bendición si no hay obediencia. Si queremos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, tenemos que tener necesidad primeramente del Espíritu Santo. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Obediente a lo que el Espíritu Santo nos revela, nos habla. Y dice la palabra en el versículo 21 hasta el final. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Otra vez vemos al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hay algo que me gustaría resaltar. Cuando dice que la nube se detenía por 2 días, un mes, un año, y mientras la nube se detenía, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? No se movía. Y si queremos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que saber esperar en Dios. Amén. Tenemos que saber esperar en Dios. Y eso nos va a llevar a ser pacientes en medio de las pruebas. Algo que tampoco nos gusta tanto. Pero tenemos que aprender a esperar en Dios. Hoy vivimos en los tiempos de la hora, y más esta generación vive en los tiempos de la hora, de quererlo ya al momento. Pero Dios no trabaja así. Todos los que llevamos ya tiempo en el Señor lo podemos decir claramente que Dios no trabaja en el momento y ahora, y menos cuando se trata de una transformación en nuestro corazón. Dios sí puede hacer cosas de momento y milagros instantáneos, pero cuando se habla de una transformación, las cosas van despacio. Señor muchas veces se toma su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. No es tu tiempo, no es mi tiempo. Son los tiempos de Dios. Y eso, iglesia, lo debemos de entender y tener claro. Pero a veces no lo tenemos claro. Y a veces vivimos como si no lo hubiéramos entendido. Y más cuando necesitamos urgentemente que Dios conteste mi oración. Cuando necesitamos urgentemente que la mano de Dios toque en mi casa. Cuando necesitamos urgentemente que Dios me responda a mis interrogantes. Son en esos momentos cuando tenemos, iglesia, que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Y saber esperar en Él. Esperar en sus promesas que son verdaderas. Esperar en su palabra, esa palabra precisa en el tiempo justo, en el momento preciso. Que va a entrar en tu vida, en tu corazón y va a marcar tu camino. Necesitamos esperar en Dios. El Señor dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Por eso debemos de aprender a esperar en Dios y no a desanimarnos ante la espera. Debemos de seguir orando. Amén. Te animo que en medio de tu espera sigas orando a Dios. No te rinda, iglesia. No te rinda, hermano, hermana. Sigue buscando a Dios. Dios está ahí contigo. Dios no te ha abandonado.
Esa nube de gloria que seguía a su pueblo, que dirigía a su pueblo, está en su iglesia. Su presencia está en nosotros. Él no nos abandona. Él está todos los días hasta el fin del mundo. Así nos lo prometió el mismo Jesús. Pero tenemos que saber esperar. Sigue orando. Sigue orando. Rescata esa oración que quizás estaba olvidada o la había rechazado porque no había llevado a su cumplimiento. Rescátala y comienzas a orar. Y comienzas a esperar a Dios, siendo obediente a su palabra, siendo obediente al Espíritu Santo. Si queremos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que saber esperar en Él. Amén. Amén. Es hermoso este pasaje. Dios ha hablado a mi vida. Y antes de marchar, antes de comenzar esa marcha hacia la tierra prometida, y me estaba acordando ahora cuando estábamos tomando la Santa Cena, ellos hicieron la celebración de la Pascua. En ese momento, sabemos que la Pascua recordaba, lo tiene que hacer siempre, y recordaba esa salida de Egipto. Y cómo cuando el ángel de Dios pasaba por las casas, esa sangre hacía que pasara de largo. Y me estaba tomando aquí la Santa Cena, iglesia, estaba viendo pasar a cada uno de ustedes. Y el Señor estaba trayendo en mi vida un lloro, pero no de tristeza, sino de saber que igualmente la sangre de Cristo nos ha limpiado. La sangre de Cristo nos ha dado esa nueva oportunidad de tener una relación perfecta con nuestro Padre. Él nos ha sacado del mundo, de ese Egipto, de esa esclavitud. Ellos, antes de partir, celebraron la Pascua. Y me estaba recordando en ese momento, ¿no? Teniendo esa comunión también con el pueblo, recordando el sacrificio de Jesús y su resurrección, su venida. Hermanos, somos el pueblo de Dios, comprado por la sangre de Jesús. Él nos ha prometido que no nos va a dejar solo, que nos va a estar acompañando todos los días hasta el fin del mundo. Al igual que Dios le dio la ordenanza al pueblo y le dio toda la organización que ellos necesitaban para atravesar el desierto, Dios también nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo, y nos ha prometido su presencia para atravesar el camino de la vida y poder llegar a la ciudad celestial. Amén. Aleluya. Esa es nuestra meta. La meta que tenía el pueblo de Dios era entrar en la tierra prometida. Nuestra meta es poder llegar a la ciudad celestial algún día. Y en ese trayecto, la presencia está con nosotros. En ese trayecto, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero iglesia, dejémonos guiar por Él. Que haya en nosotros primeramente una necesidad de ser guiado por el Espíritu Santo. Porque reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Que haya en nosotros esa necesidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Quizás en momentos puntuales y concretos veamos cómo Él nos habla. Y si estamos muy turbados por lo que nos puede estar ocurriendo, párate y ora. Y deja que el Espíritu Santo te ministre, te hable. No des un paso sin antes haber escuchado la dirección de Dios en tu vida. Espera en Dios, en tu intimidad, en tu habitación. Búscale su presencia. Que haya en ti una necesidad.
Segundo, tener comunión con Él. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no vamos a poder ser dirigidos por Él. Necesitamos diariamente tener esa comunión con Él. Buscarlo en su palabra. Anhelar estar en su presencia. Quizás pasar tiempo en silencio y dejar que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos ser obedientes, porque sin obediencia, si no somos obedientes a su palabra, a la dirección del Espíritu Santo, es complicado o imposible que Dios pueda bendecir tu vida. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Ser obedientes cuando Él nos diga, ahora, muévete. Ser obediente cuando te digas, ahora te tienes que parar, detente, párate ahora. Obediente a su palabra. No importa lo que yo piense o lo que yo crea. Porque si vivo el primer punto, la necesidad del Espíritu Santo en mi vida, voy a entender que lo que yo pienso, lo que yo creo, muchas veces está muy contrario a lo que yo necesito y a lo que dice la palabra. Por eso, seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Seamos obedientes a la palabra. Escudriña, iglesia, la palabra. Estudia la palabra. Dios te va a sorprender si comienzas a estudiar la palabra, a meditarla. No hay bendición si no hay obediencia. Y por último, saber esperar. Tenemos que saber esperar la respuesta de Dios. Tenemos que saber esperar aún en medio de los conflictos. Tenemos que saber esperar aún en medio del dolor. Y esperar pacientemente su respuesta. Esperar que Él nos dirija. Esperar que diga, ahora ya está avanzando la nube. Esperar su respuesta. Porque somos su pueblo. Amén. Amén. Y de igual manera que Dios, y con esto quiero concluir, de igual manera que Dios condujo a Israel por el desierto y los llevó a la tierra prometida, de igual manera el Espíritu Santo, su presencia, nos guía. Iglesia, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dejémonos conducir por Él día tras día. Y vamos a ver grandes cosas, primeramente en tu vida y también en esta iglesia. Y no solamente en esta iglesia, sino en esta ciudad. Amén. Amén. Yo te animo a que te pongas de pie. Y vamos a estar orando al Señor.